Súper. Bueno, muchas buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuestro segundo webinar de campaña invierno. Primero que nada, mi nombre es Gisela Vivero, soy presidenta subrogante del Colegio Médico Santiago. Y en el contexto de esta campaña de invierno, como Colegio Médico Santiago hemos querido aportar con herramientas prácticas que le permitan a los equipos de salud enfrentar de mejor manera esta campaña de invierno. Con este webinar iniciamos una segunda presentación de este ciclo de charlas que iniciamos en el mes de abril con la presentación del doctor Juan Pablo Torres en el contexto de la administración del Nirsevimab y ahora con esta nueva contingencia que nos llama a reforzar, en especial el tema de la influenza. Este webinar lo iniciamos en el contexto de las reuniones que tenemos con los diferentes jefes de urgencia de la región metropolitana, donde surge la necesidad de abordar el manejo de la influenza en adultos. Es por eso que hemos invitado al doctor Pablo Gutiérrez para que nos presente hoy día. Él es jefe de urgencia de adultos del Hospital Padre Hurtado, jefe del internado de medicina de urgencia de la Facultad de Medicina Clínica de la Clínica Alemana de la UDD. Es docente de posgrado en Medicina Interna y Medicina Urgencia. Tiene 12 años de trabajo en urgencia en el Hospital Padre Hurtado y además ha estado colaborando con nosotros en estas reuniones donde vamos tomando un poco el sentir y el latido de cómo va la campaña de invierno en nuestra red. De los 2.500 agentes virales que se han detectado durante la semana 20, ahora también dentro de la semana 21, la influenza A es el virus con mayor frecuencia, un porcentaje que va variando semana a semana, pero que muestra una positividad que va y que sigue avanzando al alza. Hoy día tuvimos comité de campaña de invierno con los comité de expertos, donde vemos que la positividad global ha aumentado un 53% y influenza se mantiene en torno a un 59,7%. Mañana debiese salir el nuevo reporte. Vemos también con preocupación cómo las tasas de vacunación están siendo no tan óptimas en los pacientes mayores de 60 años, que es uno de los grupos de riesgo más importantes, así como las embarazadas. Y eso también ha llevado a una mayor consulta de pacientes con ira grave, especialmente en este grupo de riesgo, en el de los mayores de 60 años. También pacientes jóvenes con algunos factores de riesgo como vamos a ir conversando ahora durante la presentación. Ya, sin más extenderme, le doy la palabra al doctor Gutiérrez y le agradezco profundamente su buena disposición para esta presentación. Bueno, muchas gracias, un honor. Voy a compartir pantalla, me confirman que esté todo ok. Ahí se aparece, le doy. Está perfecto. Ya. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. La idea es que sea una presentación bien al grano y que ojalá para poder revisarla también los próximos años, porque en realidad la influenza es una enfermedad que ha estado con nosotros durante muchos años. Y cuando uno le pregunta muchas veces a los alumnos internos, internas, becados, ¿qué es la influenza? Muchas veces hay respuestas como de sorpresa y de desconocimiento. Así es que creo que siempre como que nos pilla un poquito la máquina y agradezco al colegio la posibilidad de poder presentar esto cuando aún estamos a tiempo. Esta es una foto del año 57 en Chile, en la pandemia de influenza que mató a aproximadamente 10.000 personas. Hay datos bastante disímiles. Por lo tanto, como pueden ver, es una enfermedad muy, muy extendida en el tiempo. En nuestra ruta va a ser un poco de epidemiología, un poquito de clínica, a quién testear, a quién tratar y algunas particularidades con el oseltamivir, ¿ya? Em, Sabemos que no es humo, que la influenza es algo que está acá ya, ¿no es cierto?, hace un par de semanas. Eh, Llegó, no sabemos por cuánto tiempo más, y la idea es algunos conceptos para que este camino que viene de gran sobrecarga al sistema de salud sea más fácil. Hoy día en mi hospital, el Padre Hurtado, tenía más de 55 pacientes en espera de cama, el Sótero más de 60, El Salvador también más de 60, y así es la realidad de los hospitales, ¿no es cierto?, de Chile. Por lo tanto, es algo que quiero que
tratemos de alivianar de alguna forma. La curva epidemiológica que tenemos hasta ahora es la de la semana 20. Si vemos acá, eh, de manera no interesante, interesante pero no tan buena, acá la línea de la izquierda abajo, ¿no es cierto? Vemos cómo estaba la semana 20 en cuanto al número de casos de influenza A, y vemos la curva del 2024, ya sobre 1.500 casos, y también la positividad, ¿no es cierto?, que está acá arriba, a la derecha, que está sobre el 50%, ¿no es cierto?, casi el 60%. Eh, Esto no ha significado que la semana, estoy atrasado una semana porque todavía no tengo los datos, pero tengamos casos de influenza A, ¿no es cierto?, muy elevados. Y si se fijan, el BRS, que el año pasado era un problema, hasta ahora, y esperemos siga así, está recién empezando a tener una pequeña curva. Acá se me puede caer el carnet, pero de algunas cositas de lo general, la influenza, ¿no es cierto?, es una enfermedad respiratoria por virus de influenza A o B. Hay algunos reportes de enfermedad en virus C, pero no son, digamos, relevantes en este momento. La A es la que predomina y esa se subclasifica, ¿no es cierto?, según la hemaglutinina y la neuraminidasa en H y A. De ahí viene el H1N1, ¿no es cierto? La transmisión es de persona a persona. Las gotitas son de hasta 1 metro, pero ojo que en gotitas muy chicas puede ser hasta 2 metros y el contacto también. Y acá algo muy importante para el personal de salud es que hay transmisión por aerosoles cuando hay procedimientos que aerosolizan, por ejemplo, ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? El periodo de incubación es extremadamente corto, es de 1 a 4 días, siendo generalmente 2 días. En Chile este año hay algunas cosas particulares. El predominio del brote es H3N2, si bien hay H1N1 presente, las vacunas cubren estos subtipos, ¿no es cierto? Tiene características inusuales, y esta palabra inusual es como un poquito, queda como un poquito abierto. ¿Qué es inusual? Bueno, ha habido un inicio medio precoz en otoño, como vimos, se adelantó un par de semanas, casi 5 semanas, ¿no es cierto?, el brote. Y ha habido casos de gravedad en grupos no clásicos, gente joven. Yo creo que esto es algo que todos los que somos jefes de urgencia y trabajamos en urgencia de adultos hemos visto con gran preocupación, y de ahí nace un poco este también webinar. Hay poca información sobre la fatalidad, esto no es un statement ni una cosa para generar polémica, pero es cierto. Desconozco cuáles son los factores de riesgo de los pacientes que han muerto, cuál fue su evolución, de qué murieron efectivamente. Si bien, según el ISP y según las averiguaciones que hemos tenido también mediante comités de expertos, no ha habido ningún factor aún identificado de virulencia inusual, ¿ya? La clínica de la influenza, bien cortito, ¿no es cierto? Fiebre abrupta, que es un poquito algo que lo diferencia de algunos otros virus, con los síntomas clásicos de gripe, ¿no es cierto? Cefalea, mialgia, síntomas catarrales. En el adulto suele dar poca diarrea y náuseas, suele ser poco frecuente. Y en pacientes mayores de 65 años y con comorbilidades suelen verse las complicaciones, que son principalmente la neumonía por influenza, después del día 2 a 3, y complicaciones bacterianas después de un cuadro de mejoría o después de la semana, ¿no es cierto? Particularmente neumonía, por neumococo, estafilococo y, como les voy a mostrar, también algunos brotes preocupantes de streptopiógenes. Em, Como otras manifestaciones, también podemos ver miocarditis y encefalitis, que en los reportes clásicos antiguos son las manifestaciones extrapulmonares más frecuentes. Nosotros ya hemos tenido casos de miocarditis. En adulto mayor, ojo con el abuelito subfebril, con delirium, que consultan el servicio de urgencia, testeen, en particular cuando hay circulación, ¿no es cierto?, comunitaria, y cuadros de rhabdomiolisis que son menos frecuentes. Acá tenemos una paciente, todas las imágenes que voy a mostrar son de nuestra urgencia de las últimas 2 semanas, en realidad 10 días. Esta es una paciente que consultó de 77 años, en día 3 con desaturación, insuficiencia respiratoria franca, con una neumonía por influenza, como pueden ver en la radiografía. Este es un paciente de 70 años con un cáncer de colon en quimioterapia paliativa, que después de una leve mejoría de su cuadro de influenza, consulta por persistencia de síntomas respiratorios, de saturación y un cuadro séptico evidente con una neumonía, ¿no es cierto?, basal derecha, con un neumococo positivo. Em, Como ya por muchos y muchas es sabido, está esta alerta epidemiológica, ¿no es cierto?, que nos llegó el 27 de mayo por enfermedad invasiva causada por estreptococo del grupo A,
y se ha visto en adultos como una complicación, ¿no es cierto?, de neumonía por influenza. Así que estar con mucho ojo, esto probablemente va a ser tema, un tema frecuente que vamos a estar conversando durante las próximas semanas. Y lo digo para que lo busquen activamente en pacientes que se sospecha complicación bacteriana, para los cultivos, para la cobertura antibiótico precoz. El gran tema, y esta diapositiva, perdón que la ponga en inglés, pero es como la diapositiva perfecta desde el punto de vista de evidencia, está sacada, ¿no es cierto?, de las guías de la OMS el año 2022, que son las personas con riesgo de hacer enfermedad severa o complicaciones, que son el grupo que más nos importa finalmente, del punto de vista, ¿no es cierto?, sanitario. Em, Me detengo principalmente en pacientes que tengan ciertas condiciones o comorbilidades como son enfermedad cardiopulmonar, insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria principalmente, pulmonar, asma, que hemos visto muchísimos casos de asma en pacientes jóvenes graves, EPOC, y pacientes con patología pulmonar crónica, ¿no es cierto?, secuelar, enfermedad renal crónica después de etapa 4 y pacientes en diálisis, diabéticos dañados con daño órgano blanco, enfermedad hemato-oncológica e inmunosuprimidos, ¿no es cierto?, ya sea por infecciones virales tipo SIDA o pacientes con quimioterapia. Y del punto de vista de condiciones, comillas, o situaciones como son pacientes embarazadas, ojo que embarazadas también incluye hasta las 2 semanas postparto, que entiendo que no está embarazada, y pacientes de más de 65 años y pacientes obesos, ¿ya? Generalmente IMC sobre 40 son los que a peor les va. Sobre 75 años es el paciente que peor le va en la historia de los estudios grandes descriptivos, son los que mayor posibilidad tienen de morir, ¿no? Hasta 10 o 20 veces más que pacientes bajos 65 años. Así es que es dogmático decir que mientras más viejo hay mayor morbimortalidad. Si bien, insisto, este brote es algo inusual en que afecta a pacientes también jóvenes, asmáticos, obesos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este grupo de pacientes? Entendiendo que consulta un paciente con la clínica que les estoy contando. Entonces, primera pregunta, ¿tiene alguna comorbilidad o condición, comillas, de las que les conté recién? Vamos a tratar de guiarnos por la OMS, por la CDC y por nuestra experiencia. Entonces, ¿a quién vamos a testear durante la circulación comunitaria? Primera gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, a los pacientes con riesgo de enfermedad severa, que son los que les mostré recién. A los pacientes que tienen síntomas respiratorios y que tienen exacerbación de una enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca descompensada, EPOC exacerbado, asma descompensado con un cuadro agudo o que tengan signos de complicación bacteriana, son pacientes que hay que testear, ¿ya? Y después está esta clásica cosa media también, mucha etérea, ¿no es cierto? Si va a cambiar conducta sobre el antiviral. Quedémonos con el uno y el 2 sí o sí, ¿ya? Las sensibilidades de los test rápidos dependen muchísimo del momento del test, ¿ya? Si están testeados durante las primeras 48 horas, que es las horas de mayor replicación viral, que son las horas más sintomáticas, por supuesto que el test va a tener mayor sensibilidad, que puede rondar un 80%. Pero el estándar es la PCR, ¿ya? Que puede llegar hasta un 99, ¿no es cierto?, por ciento de sensibilidad. Ambos extremadamente específicos, ambos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra estrategia terapéutica? Ojo que yo estoy hablando de influencia en servicios de urgencia. Si tú no tienes, si tú tienes, perdón, posibilidad de tener un test molecular, o sea, un panel molecular o una PCR, en menos de 24 horas el resultado, testea y trata al paciente a la espera del resultado de la PCR. Pero trata al paciente a la espera. Inicia terapia en esos grupos que les conté. Si no hay test molecular en menos de 24 horas, trata y no testees. Esto va en línea con las recomendaciones de las guías de la OMS también. Acá hay varias estrategias, finalmente la que yo les estoy contando es esta que es batch, PCR y tratar, ¿ya? ¿A quién trato? Controversial, pero esta es mi humilde opinión en base a nuestra experiencia de varios años y obviamente en base a la literatura. Toda insuficiencia respiratoria aguda grave, independiente del tiempo de síntomas. Yo acá voy a tratar de evitar hablar del tiempo de síntomas en nuestros pacientes de urgencia que se van a quedar. Si se queda, no importa el tiempo de síntomas. Y todo paciente de alto riesgo. Este es más discutible.
porque un paciente de alto riesgo que se va a la casa tiene menos literatura que apoye, y les voy a mostrar un poco por qué, pero por ahora está dentro de las sugerencias de las guías grandes. En el resto del paciente, si ya menos de 48 horas de síntomas y caso a caso, no sé, un paciente joven, limítrofe en todo lo que estamos hablando, que vive con tres abuelitos de 85 años con cáncer con quimioterapia, bueno, uno pudiese plantear terapia, ¿no es cierto? Si bien hay estudios como esta revisión sistemática, ¿no es cierto?, de la revista JAMA del año pasado, que evalúa el uso de oseltamivir en pacientes ambulatorios con influenza para prevenir hospitalizaciones en las cuales no veo un efecto en ningún grupo de riesgo. Así que ojo con esto. Por lo tanto, las indicaciones más grandotas son las primeras dos. Digamos los ejemplos. Voy a dar tres ejemplos grandes, después voy a hablar de oseltamivir y vamos a ir cerrando porque, insisto, por la hora y para dejar espacio para preguntas. Este paciente llegó hoy día, en la mañana, 25 años, ingresó como un C4 con fiebre de 39, de 2 días de evolución y mialgias, circulación comunitaria, casi ningún otro virus dando vuelta, ¿no es cierto?, que dé fiebre abrupta, ¿no es cierto?, de 2 días con mialgia. Llegó vigil, la evaluación primaria descrita ahí, que es bastante, ¿no es cierto?, anodina, examen pulmonar normal. Este es un paciente que, en base a lo que hablamos, no cae en ningún grupo de los que tendrían indicación de testeo y tampoco cae en un paciente que tenga indicación de terapia, por lo tanto es un paciente que se maneja ambulatorio con tratamiento sintomático. ¿Ya? Paciente número uno. Paciente número dos, consulta el día 24, 29 años, sano también. Ojo que esto es lo, comilla, complejo y que asusta un poco, porque estamos acá también. Que lleva 2 días de síntomas virales y que está a sufrir. ¿Ya? El paciente, por alguna razón, el colega lo vio y le pidió exámenes, lo metió en otro track que el paciente anterior. Acá funciona mucho la guata, ¿no es cierto? La Gestalt, que es lo que yo siento del paciente. Y como podemos ver, tiene 12.000 blancos, con bastante desviación izquierda, una neutrofilia importante y una PCR de 313. Si bien el colega decidió tratar al paciente de manera ambulatoria, con manejo sintomático, era un paciente para estar alerta, ¿no es cierto? Al menos alerta con esa PCR. Hemos visto bastante PCRitis en la influenza este año, también algo que me ha llamado la atención. La radiografía de este paciente es esta, un infiltrado intersticial sin nada evidente. Y como les digo, deciden mandarlo para la casa. Al día 4 el paciente reconsulta, polipneico, saturando 93, subfebril, ya con claros signos de distrés. Ahora sí cae, ¿no es cierto?, en la evidente, ¿no es cierto?, indicación de testeo y tratar. Insisto, testeo y tratar al tiro. Testea y trate en una urgencia. El resultado es positivo a los 30 minutos, por lo tanto el testeo es, obviamente el tratamiento se mantiene. Y si se fijan en la radiografía, el cambio en 2 días. Esto es bastante llamativo. El escáner es este. Y acá, este escáner lo vimos hoy día, dan como ganas de empezar a pensar también, ¿no es cierto?, en estreptobiógenes con esta estreptococo neumonía negativo o estáfilo. ¿Ya? Así que con eso se cubrió con antibióticos. Otro caso. em, 69 años, asmática en tratamiento. Ya, de nuevo, esta paciente con un cuadro típico de fiebre y mialgia, ingresa saturando 0% en día 3 de síntomas. Con esa radiografía, responde inmediatamente a oxígeno. Estos son sus test virales negativos, pero, como les dije, la, como está en día 3 la sensibilidad del test rápido es menor, paciente grave, se hospitaliza, ¿no es cierto? Y se inicia terapia antiviral, ¿ya? Como este paciente tiene alta sospecha, acá yo recomiendo hacer test molecular si tienen panel o PCR, y como pueden ver, la paciente, el panel lo tiene positivo, ¿ya? Este es un excelente ejemplo de búsqueda activa de influenza en pacientes con panel viral negativo o con test rápido negativo. Con respecto al uso de antivirales en pacientes que decido tratar, la recomendación es use versus no use, si bien el nivel de evidencia, como todos saben, es relativamente bajo. El fármaco de elección, ¿no es cierto?, son los inhibidores de neuraminidasa, que lo que hacen es interferir acá en la liberación, ¿no es cierto?, de los virus replicados, eh, y
que se vende en Chile ampliamente. Acá las farmacéuticas obviamente se aprovechan, miren los precios, una ridiculez. Llega a doler porque la cápsula prácticamente vale 5.000 pesos incluso para el sistema. Ya vienen de 75 miligramos y también en suspensión de 12 miligramos por ml, que tiene alguna utilidad que les voy a mostrar pronto. El tratamiento es de 75 miligramos cada 12 horas por vía oral por 5 días, eso es lo que está para el grupo general. En pacientes graves e inmunosuprimidos en general, la replicación puede ser más tiempo. Por lo tanto, como les decía, si bien en general la replicación es más intensa, los primeras 24, 48, 72 horas, en este grupo paciente uno pudiese plantear aumentar el tiempo de terapia. Estoy hablando de pacientes con ventilación mecánica, etcétera, que hay alguna literatura para ampliar incluso a 10 días, pero eso es algo que hay que ver caso a caso, ¿cierto? Y recuerden corregir los celtamivir en pacientes con disminución de la función renal. ¿Ya? En este grupo de pacientes con disminución de la función renal, entre 30 a 60 ml minuto de filtración se sugiere disminuir a una dosis diaria, ¿no es cierto? Y en pacientes ya con filtraciones bajo 30 miligramos, ¿no es cierto?, al día. Esa es la literatura. Ahora, ¿cómo llegamos a 30 miligramos al día? Bueno, ahí pudiese servir, ¿no es cierto?, la suspensión o disolver el comprimido. Del punto de vista del uso de corticoides, que es como súper etéreo, ¿no es cierto? También, y repetir harto la palabra etérea, porque es una presentación que tiene mucho de eso, porque es un tema que ronda hace muchos años y seguimos hablándolo. La recomendación en general es no usar corticoides, ¿ya? Ojo, que acá me voy a detener 10 segundos. Es no usar corticoides si no hay otra indicación, pero un paciente con un EPOC exacerbado, con una neumonía grave, que tiene o un asma descompensado, por supuesto que hay que ver qué prima como clínica, y ahí no estaría contraindicado. Un paciente con una cetoacidosis, con una influenza grave, suena poco razonable dar corticoides, ¿cierto? Em, entonces, hasta acá hemos conversado un poquito de qué estamos viviendo en Chile, cuál es la situación actual, a qué pacientes, con qué clínica vamos a hacer test diagnóstico, ¿cierto? Los pacientes que entran al tract de urgencia, a esos les vamos a hacer test diagnóstico y les vamos a iniciar terapia si la sospecha es, mientras esperamos el resultado de la PCR. Si la PCR no tenemos y tenemos antígenos, va a depender mucho, ¿no es cierto?, del tiempo en el cual iniciaron los síntomas y vamos a hacer PCR si la sospecha aún es alta. Em, y ya conversamos un poco del fármaco de elección. Del punto de vista de otras estrategias que uno pudiese proponer, en Chile, como han visto también, la tasa de vacunación es bastante decepcionante con respecto a lo que se esperaba, ¿no es cierto?, como estrategia del gobierno. Hoy día probablemente muchos vieron que había, obviamente, el clásico peloteo entre es culpa del gobierno versus se hizo súper bien y es culpa de los sistemas que tienen que promover, y ahí está todo este juego, que no es mi rol, ¿no es cierto?, acá poner en el ruedo, pero sí falta. Por lo tanto, dado que todavía hay tiempo, si es que tienen la posibilidad de hacer algo rápido, son estrategias de vacunación en el hospital. Nosotros estamos conversando, ¿no es cierto?, de vacunar en la urgencia a pacientes que vienen por otra cosa, eh, pacientes que vienen a ver a sus familiares, por ejemplo, pacientes que consultan en el CRS o CDT, en el área ambulatoria. Se está de lunes a jueves con un puestito, ¿no es cierto?, de los municipios, de los APS que están vacunando afuera del hospital, o sea, en la entrada del hospital. Así que la sugerencia es hacerlo, y si no lo hicimos ya, ojalá esta presentación la podamos ver antes de la campaña de invierno para que podamos prepararnos para esto, porque esto es algo que nos va a volver, insisto, a pasar. Cuando el paciente, como la señora que les conté que llegó saturando cero, que no era una exageración, o un paciente que no responde, ¿no es cierto?, a las clásicas medidas y tiene las clásicas indicaciones de intubación, ¿no es cierto?, Eh, y tenemos que hacer manejo avanzado de vía aérea, la recomendación es no se ponga creativo. No se ponga creativo, intente intubar con lo que mejor sepa, use secuencia de intubación rápida y corrija, ¿no es cierto?, los hop killers, ¿no es cierto?, o todos los elementos que hacen que la vía aérea, que la vía aérea sea difícil fisiológica, ¿no es cierto?, como la hipoxemia, corríjala, corrija la inestabilidad hemodinámica de manera activa y corrija la acidosis metabólica de manera activa
Y como estamos viendo asmáticos, el cuarto hop killer corrija el broncoespasmo o estatus asmático de manera activa. Ahí sí puede tener algún rol, ¿no es cierto?, en secuencia de titubación rápida, un inductor distinto a etomidato, como por ejemplo ketamina. Y también habíamos hablado con el colegio, algo que se viene, ¿no es cierto?, y que hemos pedido bastante, que es soporte ventilatorio en el paciente con influenza, particularmente que se comporta de manera obstructiva, que creo que es algo urgente de hablar. Yo no quise hablar porque si no me iba a extender más, y la idea era en el fondo tratar de respetar mis 25 minutos. Así que eso sería como algo a conversar. Entonces, para la casa epidemiología bastante inusual, al menos. Lo hemos conversado con varios infectólogos, con gente relacionada, ¿no es cierto?, al estudio del virus propiamente tal, y hay algo inusual. Ojo en los adultos mayores y en los pacientes de alto riesgo que les mencioné. Testé cuando corresponda, PCR si el test es negativo y usted cree que tiene. Trate si lo decide, pero al tiro, precozmente. No espere al día siguiente que salga el test molecular. Siempre trate si hay falla respiratoria y ajuste los Celtamivir, ¿no es cierto?, por BFG, esos cuadritos están en todas partes. Muchas gracias por el tiempo y obviamente quedo abierto a cualquier pregunta o comentario. Y creo que voy a dejar de compartir. Sí, para que nos veamos. Muchas gracias, Pablo. Hay hartas preguntas, también tenemos hartos conectados Vale. también en directo, hay más de 200 personas conectadas y recordarles además que esta presentación va a quedar en nuestro repositorio, en nuestro canal de YouTube y lo estaremos compartiendo por redes sociales y los canales vía mailing, etcétera. Hay algunas preguntas ya en el chat. La primera es, ¿cuánto tiempo se recomienda de aislamiento? Ya. Pregunta Paula Sáez. En general, 5 días es como el tiempo estándar que usamos nosotros como de aislamiento, desde el inicio de los síntomas, ojo. Súper. Preguntan también y algo como que creo que ya respondiste en cierta parte de la presentación, pero tal vez reforzarlo. Ujú. En la actualidad, pacientes adultos jóvenes, y también lo habíamos conversado en el comité, y niños cursando con solo 2 días de cuadro clínico sibilantes, sin antecedentes de base, inicio broncodilatadores, ¿agregarías corticoides? En niños, paso. En adultos, el corticoide, si es que es solamente un cuadro viral, no hay ninguna evidencia para hacerlo. Broncodilatación, por supuesto que sí, independiente de los signos vitales, etcétera. Pero hoy día, como les decía, los corticoides bien complejos, la literatura históricamente ha hablado en contra del uso de corticoides solamente por la influenza, tan así que el año 2020 hubo mucho tiempo que el corticoide fue motivo de rechazo, ¿no es cierto?, en COVID, un poco en base a los estudios con los otros virus. En COVID finalmente el recovery dijo, bueno, use, pero en influenza no tenemos ningún estudio como el recovery que nos diga, delo. Por lo Mm, tanto, solo corticoides si es que tiene otra indicación. No ya, sé si yo respondo mejor. creo que sí. Sí, bueno, además como con todo este miedo a la coinfección asociado a infección bacteriana, que Claro. asusta un poco más. Preguntan también, como en la atención primaria puede diagnosticar influenza solo por clínica, sin test rápido. ¿Cómo la atención primaria puede diagnosticar sin test rápido? Eso, solo por clínica para consignar el diagnóstico. Mira, en pandemias previas la indicación era esa. Era cuando usted tenga un cuadro clásico, incluso nos pedían notificarlo. Eh, Hoy día no está esa indicación, así que el diagnóstico es presuntivo si no tienen nada más. Ahora, con la circulación viral actual y la curva que teníamos hasta la semana pasada, en un cuadro de fiebre abrupta de 40 grados con mialgia y cefalea, creo que el diagnóstico está hecho. Sí, Mm, No sé qué sí, de opinas hecho, tú, Elisa. sí, lo mismo. Además que hoy día se está reportando como enfermedad tipo influenza y hay que asumir Claro. que lo que más y lo que más está circulando por sobre todo es influenza, así que también estoy de acuerdo ahí, si me Ahora sí, da mi en opinión. ese caso, ambulatorio no le vamos a dar oseltamivir a ese paciente, si es Claro, que es un paciente que no tiene ningún factor de gravedad. de riesgo. Exactamente. Además que estamos ahí con un stock que está, es un medicamento caro, un stock que está ahí medio limitado, así que
Exacto. Importante. Los síntomas generalmente más predominantes, mialgia, cefalea y fiebre alta, que no mejora con doble antipirético cada 8 y cada 12 horas, y que no mejora sintomatología en 48 horas. ¿Es un criterio para enviar a la urgencia? Van a matar mis colegas. Una A ver, pregunta dura esta, ¿no? duda. La respuesta es no. A ver, la respuesta es no. Creo que una respuesta difícil de dar acá porque si digo sí, me voy a asegurar. La respuesta es si lleva 48 horas con fiebre, con mialgia, el paciente se sigue viendo bien, tiene signos vitales normales. La verdad es que no. Ahora, si es que hay un viraje de la expectoración, se hace purulenta, la saturación en una persona de 25 años es 93, ya no 98, y se ve raro, no, creo que no hay pecado en mandarlo, pero una pregunta muy difícil. En realidad, después del día 3 efectivamente se ve la neumonía por influenza. Una neumonía por influenza que no es satura, que no está polipneica, tampoco tiene criterio de hospitalización ni mucho menos, entonces creo que no. No es un criterio de mandarlo, solamente por eso. Como por ejemplo, no sé, una neumonía bacteriana que al día 3 sigue con 40 fiebre. Bueno, hay que pensar que no está complicada, ¿no es cierto? En este caso no están así. Yo le agregaría una patita a esa pregunta y tal vez en qué momento considerar tomar exámenes, radiografía, exámenes de sangre, tal vez en este paciente o en algo similar en alguien que está en ambulatorio. Sí, yo creo que un paciente que al día 3 sigue con 40 fiebre y que tiene algún factor, alguna alteración de signos vitales, consideraría, ¿no es cierto?, como en este paciente joven que les mostré en el caso, tomar exámenes y mirarlos, porque claro, con PCR de 320 eventualmente será un paciente que hubiésemos seguido, ¿no es cierto? Y no Mm. esperado al día 4 que llegara con una neumonía probablemente ya bacteriana. Así que sí. Súper. Y también preguntar, también esta es pregunta mía, el momento de cuando uno plantearse hemocultivo, supongo que Mm. la pregunta anterior también lo refuerza Sí, un poco, pero claro, la sospecha en bacteriana, ¿no es cierto? Hasta ahora, descubriendo un poco cada cosa nueva que sale, siempre es después de, el cuadro típico es un paciente que mejora un poco ujú, y después vuelve a empeorar. Ese paciente que llega con fiebre yo consideraría, particularmente con la alerta actual, hemocultivo si el paciente está febril, y cobertura empírica, ¿no es cierto?, buscando cubrir estreptococo, ¿no es cierto?, invasor. Por ejemplo, Clinda, además del clásico beta-lactámico, etcétera. Pero el otro grupo de pacientes, obviamente, es el paciente grave. Si un paciente llega al día 4 con fiebre, saturando y tiene PCR en 300, por supuesto que también. Porque estamos viendo casos de coinfección bacteriana mucho más temprano de lo que está escrito en la literatura. Y hartos. Neumococos, varios. Estáfilo en cultivo no hemos tenido, que es como el clásico escrito que uno le enseñaba, ¿no es cierto? Como uno le pregunta, estáfilo. No hemos visto tanto nosotros. Entonces, creo que el paciente muy grave y el paciente que mejoró y empeora. súper. En caso de un paciente de alto riesgo con influenza confirmada o una alta sospecha, que consulta con más de 5 días de evolución, ¿vale la pena iniciar oseltamivir? De nuevo, perdón. Alto riesgo, pero Alto leve. riesgo, un caso de un paciente de alto riesgo que ya tiene influenza confirmada o sospechada, Sí. pero que ya está en su quinto día de evolución. Si es que tiene indicación de hospital, si entra al En fondo que hospital, es grave. si está hospitalizado, sí, en las Mm, dosis habituales, independiente del tiempo que lleve, si es que se va a manejar ambulatorio o no. súper. No tiene ninguna literatura. Es complejo porque de hecho en falta de stock, incluso en esta metaanálisis que les mostré del llama del año pasado, no se ve gran cambio en pacientes ambulatorios, entonces, incluso en los grupos de más de 65 años. Las guías de la OMS son del 2022. Entonces, ese grupo es el más discutible. Si el paciente ya pasó más de 48 horas y lo va a manejar ambulatorio, pucha, no. Ujú. Poca evidencia, en realidad, o nada. Aquí hay una pregunta graciosa. ¿Qué podemos hacer en el SAPU La Granja para no recargar al Hospital Padre Hurtado? Bueno, se agradece la pregunta.
mande currículum, no, doctora, doctor. No, pucha, honestamente lo que he dicho, no hay nada distinto que tenga que ser Sapo La Granja o cualquier otro lugar de los que, o sea, identifique el caso grave y mándelo, los casos leves, manéjelo ambulatorio. No, no tengo mucha más consejo que darle al Sapo en particular. Lo siento. No mande Sí, bueno, pacientes. sí, hay que hacerlo nomás. Estamos, Exacto, hay que exacto. Hay algunas preguntas más que tienen que ver con niños y eso lo vamos a ver en futuros webinars. Y también comentarles que a raíz de lo mismo que ha mencionado también el doctor y de esta alerta que está surgiendo con respecto a la coinfección con el Streptopiógenes, vamos a tener un próximo webinar que anunciamos ya con respecto a ello, para poder analizar un poco cómo está evolucionando este tema. Algo que está muy bien, veremos, porque todavía no tenemos la descripción como la descripción de cuál es el caso confirmado. Hay ciertos lineamientos ministeriales que se tienen que ir dando durante estos días, pero esperamos tener pronto esa información. Quiero volver a agradecer al doctor Gutiérrez, muy buena presentación. No queremos alargarnos más porque la idea es que esta sea una cápsula corta, que la puedan ver también en el día, si los quienes no se han podido conectar. Y finalizar reforzando también lo que ha comentado el doctor, la vacunación finalmente es lo que salva vidas. La influenza es un virus que nos, como bien comentaba en la presentación, nos ha acompañado por mucho tiempo en la historia de la humanidad, desde de la humanidad moderna, en la que hoy día disponemos de vacunas, las tenemos, y hay un grupo todavía que está muy bajo en esa vacunación que tenemos que reforzar, en especial los mayores de 60 años. Así que eso, incentivarlos, ayudar a apoyar en esto, en difundir. Sabemos que las campañas de invierno son momentos duros para la red, así que estaremos atentos a cómo va evolucionando la contingencia. Nuevamente agradecer al doctor Gutiérrez y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.